Ya. A continuación pasaremos a la segunda charla de la mañana, que lleva por título Trastorno de pánico y crisis de ansiedad, la realidad del país. Se dirige a nosotros nuevamente el doctor Fernando Bertrán. Gracias. Aquí nos la sacamos. ¿Está aquí mismo, no? No sé eso. ¿Está aquí? Sí, ese se llama. Sí. Ese. La. Gracias. Ahí sí. Bueno, vamos a seguir en esto con un tema que está bastante relacionado y algunas cosas que ya vimos, así que como la audiencia no ha cambiado mucho, vamos a poder saltarlas en aras del tiempo. Vamos a hablar hoy día de los trastornos de ansiedad y las crisis de pánico, que son un tema emergente y muy frecuente, y también con un diagnóstico que no es tan preciso muchas veces. La ansiedad dijimos que era una función adaptativa frente a un desafío, frente a un peligro, ¿cierto? Fundamentalmente destinada a que uno pueda desarrollar conductas apropiadas para superar la situación. Y esto, en situación habitual, es una respuesta normal ligada al instinto de conservación. Eso ya lo creía. Los animales responden al estrés con una amplia gama de respuestas conductuales y fisiológicas. Si ustedes encierran una mosca en un frasco, la mosca, frente al estrés de estar encerrada, se agita y vuela constantemente adentro de las paredes. Sin embargo, una araña, ustedes la tocan y la araña, el primer movimiento es de paralizarse. Los seres humanos creemos que somos bastante más complejos y podemos hacer las dos con actividades y muchas otras, digamos, como respuesta a la ansiedad. Esto está mediado biológicamente. No sé qué pasa con el sonido que sube y baja, ¿no? Está así, ¿no? Está mediado biológicamente con el factor liberador de corticostrofina en respuesta al estrés, ¿cierto? Que regula el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, provocando la liberación de glucocorticoides, digamos, que acompaña entonces todo el cortejo biológico de esto. No olvidemos que la ansiedad se manifiesta desde el punto cognitivo, con pensamientos persistentes, con ideas respecto de fallar, la vergüenza. Hay manifestaciones biológicas, fisiológicas, como las palpitaciones, la sudoración, las náuseas, la diarrea, contracciones musculares, como decíamos antes, y en la conducta hay inquietud motora, morderse los labios o las uñas, hacer sonar los nudillos, y francamente las emociones, como emociones de angustia, miedo, aprensión, irritabilidad, que no siempre son fáciles de reconocer. Lo que sí tenemos que aprender a distinguir los médicos es si la ansiedad es un estado o es un rasgo. Y esto es muy importante diferenciarlo, ¿cierto? El estado se refiere a que es un momento, o sea, es una situación transitoria en la vida de la persona y la persona percibe conscientemente que está tenso, aprensivo, ¿cierto? Ahí pueden haber muchos síntomas autónomos, pero en una anamnesis cuidadosa, cuando uno pregunta el tiempo de esto, desde cuándo es así, nos tiene que ayudar a diferenciar si esta es una condición temporal en el sujeto en relación a alguna situación de la cual es o no consciente, o es un rasgo de personalidad en el sujeto, que es una condición estable, ¿cierto? Que es parte de la persona, el que lo hace más vulnerable al estrés y a vivir las situaciones como peligrosas o amenazantes. Hay personas que viven la vida con una parabólica enorme, ¿cierto? Que van dirigiendo a todos aquellos estímulos ambientales que pueden significar amenaza, ¿cierto? Hay gente que no tiene la confianza básica de que en la vida uno puede estar tranquilo y llevarse bien con su
con su entorno, ¿cierto?, sino que siempre están viviendo el entorno como amenazante y con una selección para todos los estímulos que les confirman esta idea anticipada de peligro. ¿Esto a qué lleva? A que uno puede, como rasgo, ¿cierto?, puede tener una estructura de personalidad en que predomina la evitación, la inhibición, la hipersensibilidad, o ser muy dependiente, necesidad excesiva de que se ocupen de él, sometido, con temor a quedarse solo, o la ansiedad como síntoma obsesivo, ¿cierto?, en que hay un patrón de orden, de perfeccionismo, que es estupendo rasgo, digamos, para cuando uno tiene que escoger un ejecutivo en el banco, por ejemplo. Un ejecutivo del banco que tenga un rasguito obsesivo, no hay nada mejor que eso, digamos. En el hospital nada mejor que una enfermera con un rasguito obsesivo, un rasguito, una obsesiva es intolerable, pero un rasguito que sea una enfermera ordenada, ¿verdad?, y que no nos enreda mucho en la pega a nosotros. No se van a decir a la enfermera, pues estamos hablando aquí en buena de ella. Hablemos de esto. En Chile, los trastornos de psiquiátricos, digamos, se hicieron un estudio hace unos años en que se hizo un estudio en Santiago, Concepción, Iquique y Cautín. Y encontraron que en total el 36% de las personas de la población que se evaluó tenía algún trastorno psiquiátrico asociado. Algunos, esto nos suma 36 porque hay algunos que están sobrepuestos. Alguien puede tener un abuso de dependencia junto con un trastorno de ansiedad o una depresión con síntomas de ansiedad, etc. El consultante de nivel primario, miren ese número. El 56% de los consultantes de nivel primario se encontró que tenían algún tipo de trastorno de ansiedad asociado, o no solo de ansiedad, digamos, sino que de desorden emocional asociado, desde las dependencias, la depresión, trastornos de angustia, somatomorfia, que hablamos recién, la agorafobia, hipocondría. O sea, este dato es bajo, ¿eh? Este 0,6% debe ser bastante más en la realidad. Se supone que alguien va a tener, por ejemplo, respecto a los puros trastornos de ansiedad, la prevalencia de vida llega al 25%. En esto, el trastorno de ansiedad social. En Chile esto no está bien estudiado, por nuestra idiosincrasia debe ser más grande que en otras partes, digamos. Nosotros tenemos como cultura, digamos, una conducta evitativa en lo social muy fuerte, digamos. Somos bastante menos dicharacheros que en otras partes, digamos. Los trastornos de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad generalizado, los de pánico, que también ahí sale con un 3,5, y la impresión nuestra es que esto es más grande. Igual que los trastornos obsesivos compulsivos, que están siempre subdiagnosticados porque a la gente le da mucha vergüenza hablar de eso. En Chile, el 66% de los pacientes de la atención consultan por síntomas físicos. Solo el 21% llega directamente a hablar de que viene por un cuadro emocional. El resto, la diferencia está en los que llegan por ambas cosas. Pero de esta consulta por síntomas físicos, ¿cierto?, un gran porcentaje son la demostración de un cuadro de ansiedad. Y siempre hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Los trastornos de ansiedad siempre parten desde situaciones en que hay creencias, ideas, mitos no conscientes que están influidos por la biografía, por la cultura, por la forma como hemos sido educados, por el contexto en el que nos hemos desarrollado, y que enfrentados a una situación que a veces creamos nosotros mismos por nuestros propios rasgos, nos lleva a que automáticamente tenemos pensamientos negativos acompañados de sentimientos negativos que finalmente desembocan en síntomas. Nosotros hablamos delante que lo que teníamos que reconocer en nuestros pacientes era el sentido que tienen las situaciones para él. Porque esto tiene que comprenderse desde el relato de una situación que objetivamente puede no ser problemática a los ojos nuestros, ¿cierto?, a los ojos del común de la gente. Cuando uno dice, pero mira, esa persona tiene todo para ser feliz y está angustiado, qué sé yo. ¿Quién define ese todo para ser feliz? Es lo que yo estoy definiendo que a mí me hace feliz, ¿cierto? Y eso es individual, personal
nadie te lo puede hacer. O sea, este concepto social de que me hace feliz tal persona, yo me caso para que me haga feliz, está completamente equivocado, digamos, ¿cierto? La felicidad me la voy a construir yo en la medida en que al lado de esa persona pueda lograr alcanzar el equilibrio, el estado, la vida que yo espero para ser feliz. Las distorsiones cognitivas o las sobrevaloraciones son muy frecuentes en los pacientes ansiosos, como comentamos antes, en que las palabras siempre, nunca, todos, nadie, ¿cierto? Estas maximizaciones o absolutizaciones son las que llevan a las personas a perder la capacidad de relativizar cosas y a los conflictos. Voy a adelantarme en esto para decir que los problemas de diagnóstico siempre son difíciles aquí porque los síntomas suelen ser multisistémicos, hay comorbilidad, hay solapamiento de los síndromes, a la gente no le gusta el diagnóstico que tengo en etiqueta psicógena y muchas veces para nosotros se nos hace difícil clasificar diagnósticamente el estado de los pacientes. Además, como si fuera poco, ¿cierto? Está el que además puede haber abuso de sustancias, depresión, síntomas físicos, trastornos somatomorfos, como decíamos recién, los rasgos de personalidad, u otros trastornos psiquiátricos. Los pacientes con psicosis afectivas o con esquizofrenia también pueden tener cuadros ansiosos sin ser un síntoma de ansiedad sin ser un cuadro ansioso primario. Bueno, la clasificación internacional de enfermedades vigente en Chile, ¿cierto? Es el CIE-10, que salió el año 92. Dicen que viene el CIE-11, pero todavía no está. Y esto está aprobado, es lo que está aprobado por decreto del gobierno, así que los diagnósticos que ustedes escriben en las fichas y escriban en las fichas tienen que estar de acuerdo a esto. Siempre, esto no es solo para la psiquiatría, toda la medicina está codificada, digamos. Aquí nos vamos a referir a los más complejos. No vamos a hablar de trastorno de adaptación con ansiedad, que es la típica reacción emocional frente a una situación que dura 2 días, digamos, una cosa aguda que es de muy fácil manejo. Vamos a hablar principalmente de lo que es complejo, como es el trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia, la fobia simple, la fobia social, y los trastornos de pánico, los obsesivo-compulsivos. El estrés postraumático se parece a eso, pero tiene algunas características especiales que la mayoría de las veces es necesario derivarlo. El DSM-5, que es la clasificación de los diagnósticos de salud mental de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, que es la 5ª versión que salió ahora en el 2013, te establece categorías un poco diferentes, pero no son las legalmente válidas en Chile. Por eso las menciono igual, porque muchas cosas, como ustedes estudian mucha psiquiatría, estoy seguro, se van a encontrar con clasificaciones o términos que dicen del DSM-5. Y se refiere a esto. En cuanto a los trastornos de ansiedad, habla más de las ansiedades de separación, el mutismo selectivo, que recién alguien me habla ahí del mutismo, la fobia específica, los trastornos de ansiedad social, el desorden de pánico, la ansiedad generalizada y la ansiedad asociada a otras condiciones médicas. Ponen aparte los trastornos obsesivo-compulsivos, las dimorfofobias, ¿cierto? Los trastornos de acumulación, la tricotilomanía, la escoriación y los trastornos obsesivos relacionados con otras condiciones. Bueno, se trata que no nos golpeemos contra las rocas la cabeza, ¿cierto?, al hacer estos diagnósticos, sino que podamos establecer criterios que nos permitan hacerlo de manera operativa. Siempre, cuando vemos un paciente con un trastorno de ansiedad, vamos a ver un paciente generalizado, vamos a ver un paciente que lleva más de 6 meses con una preocupación excesiva y con síntomas de ansiedad flotante, ¿cierto? Una ansiedad que él no logra controlar. No es secundario a otro trastorno, no está asociado a que le dieron algunos medicamentos para tratar otra cosa y eso le provocaron inquietud, ni nada de eso. Son síntomas continuos, ¿ya? Y subrayo esto porque muchas veces los pacientes reciben el diagnóstico de crisis de pánico y tienen síntomas continuos. La agrupación de los síntomas está fundamentalmente en la atención motora, la hiperactividad vegetativa y la conducta de vigilancia o de aprehensión que comentábamos antes, digamos, respecto de cualquier otro factor del ambiente. Hay generalmente preocupaciones irreales y excesivas, con incapacidad de control, disfunción en sus relaciones, hay hiperalerta, le cuesta descansar, tenso, cefalea, disnea. Esos son los síntomas por los que el paciente tiene, por eso uno tiene que preguntar desde cuándo, cómo ha sido la evolución de esto para poder diferenciar los estados. Porque estos, cuando se prolongan en el tiempo, pueden agregarse síntomas que más bien tienen que ver con
el componente depresivo que muchas veces se agrega en el tiempo. La preocupación excesiva es el síntoma fundamental. Eso es lo fundamental, ¿cierto? Que hechos menores que ocurren o los sucesos para el futuro, adelantándose, se disminuye la capacidad de focalizar la atención. Si se le pasó una preocupación por algo rápidamente, con el radar encontró otro tema y se queda pegado en otro tema que le despierta la ansiedad. No, si me calificaron bien, pero es que la empresa está ahora en dificultad y van a reducir personal. Entonces, ¿quién dijo eso? No, pero yo creo que va a ser, porque, ¿me entiendes? Es típico esa construcción con puras cogniciones que son negativas. No son pacientes que le presten mucha atención a los síntomas físicos, sino que predomina la preocupación. Y puede a uno parecerle que es como casi egosintónico, que se siente hasta cómodo con este estilo de estar en el mundo. La disfuncionalidad, la discapacidad funcional en el trastorno de ansiedad generalizado, hay un estudio europeo que muestra que es incluso mayor que la que ocasionan otro tipo de enfermedades como la depresión, el alcohol, las enfermedades cardíacas o la artritis. Si no estamos hablando de poca cosa. La comorbilidad, como decía, es muy intensa con las fobias, con la depresión también, y 1 de cada 4 tiene solo el trastorno de ansiedad generalizado, sin nada más. La evolución tiende a ser crónica, eso es lo complicado, por eso es que la recuperación sin síntomas residuales es difícil de alcanzar y tienden a cursar con exacerbaciones y remisiones a lo largo del tiempo, manteniendo un nivel crónico de ansiedad que los síntomas pueden durar a veces días o semanas frente a cosas menores, se mejora y después pasan otras cosas y vuelven a aparecer síntomas, exacerbándose como en los periodos de estrés o de sobrecarga. Bueno, si estamos viendo un ágora, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ese es el ágora de Éfeso, hoy día en Turquía. De la agorafobia. La agorafobia, ¿cierto? Es otra manifestación de ansiedad bien intensa, que muchas personas se las arreglan para que pase inadvertida. Y es típico de la familia, ¿cierto? Que hay una tía que siempre se quedó en la casa y ella es súper paleteada, ayudó a criar a todos los niños, ¿cierto? Es buena para la cocina, buena para las labores, pero sale poco la tía en realidad. ¿Va al cine? No va al cine. ¿Y qué pasa? Que estas personas tienen miedo o ansiedad frente a estar en situaciones, como viene la palabra el ágora, ¿cierto?, en los espacios abiertos, el ágora de la plaza. Y tiene conductas de evitación. Lo esencial del paciente agorafóbico es que tiene conductas de evitación frente a espacios abiertos, también a espacios cerrados, a filas, a multitudes, a salir solo, a usar medios de transporte. Entonces son personas que se las arreglan para tener algún grado de adaptación a una vida que les permite funcionar en lo básico, pero que no tienen la libertad de hacer muchas cosas y se las encargan para pedirle a otro que le haga trámites o vaya a comprar o cosas así. Muchas veces uno en el supermercado ve carros con mercadería que nadie pasó por la caja, por ahí están botados. Y uno dice, y este gallo andaba robando y dejó la cosa tirada. No, eso normalmente es un paciente agorafóbico que en medio de la compra se asoció con alguna situación y se le hizo intolerable seguir ahí y se fue. Me acuerdo de una paciente que podía estar en el supermercado cuando era de día, pero si de adentro del supermercado veía que empezaba a oscurecer, dejaba todo tirado y partía, digamos, porque le era intolerable pensar que iba a salir y a oscuras. Aquí el invierno oscurece a las 5:30 de la tarde, ustedes lo han visto estos días. Salir a oscuras del supermercado, por ejemplo, o en cualquier lugar, digamos, pero menos ahí, le era insoportable. Tener que usar un medio de transporte colectivo, por ejemplo, o público, era insoportable. Las fobias simples son los miedos o ansiedades persistentes que son irracionales frente a una situación específica, por lo que el sujeto evita esa situación. Eso no está relacionado con el trastorno de angustia o de pánico ni con la fobia social. El grado de la discapacidad que va a provocar va a depender de la capacidad de evitación de la situación, ¿cierto? Si yo le tengo fobia a los maoríes y no voy a Nueva Zelanda,
mi fobia no me limita en nada en mi vida. Pero si le tengo fobia a las arañas o a los objetos amenazantes, los cuchillos o cosas así, ya las cosas empiezan a complicarse. Hay fobias que son de tipo animal, por ejemplo, insectos, arañas, perros, ratones, ¿cierto? El tipo fuerza de la naturaleza, las tormentas, la lluvia, los rayos, los truenos. Tipo sangre, las inyecciones, las heridas, los dentistas. Podríamos ponerle procedimientos dentales, porque hay algunas dentistas a las cuales yo no les tengo ninguna fobia, ¿no? Tipo situaciones, ¿cierto? Los ascensores, las alturas, los aviones, espacios pequeños, cerrados, filas, exámenes. La otra vez me tocó una cosa curiosa, que era un señor que me dijo que tenía fobia a los aviones, a andar en avión. Y yo le dije, ¿cuántas veces se ha subido a un avión? Nunca. Era la idea anticipada de tener que estar en un avión en el cual él no iba a tener el control, iba a estar lejos de la tierra, aunque el avión se moviera menos que el bus o lo que fuere. ¿Y eso qué fobia será? Obviamente no es una fobia a las alturas. Los clavadistas, estos son clavadistas no en Acapulco, que ya no se da mucho turismo a Acapulco, esto es en las Cinque Terre en Italia, los cabros aprendieron también a tirarte de ahí. Bueno, esto es la fobia social. La fobia social, esta sí que es complicada, porque hay una ansiedad intensa relacionada con situaciones sociales concretas y determinadas, restringidas o difusas. El profesor Oyarzún, profesor de la cátedra de psiquiatría de acá en Valdivia, fundador de la Escuela de Medicina también, tiene 92 años y todavía hace docencia una vez a la semana, los becados internos. Él escribió su primer libro, se llamaba La neurosis del estudiante. Y trata con mucho detalle lo que son hoy día las fobias sociales. Estoy hablando de 50 años más, desde que fue escrito ese libro. Esto es una ansiedad, digamos, que interfiere significativamente con la vida diaria, con conductas de evitación y aislamiento, con baja autoestima y temor a las críticas. Esta fobia social, fobia de exponerse, es lo que se ve en los estudiantes, por ejemplo, que tienen dificultades en el contacto, se aíslan, ustedes mismos pueden haber hecho el diagnóstico muchas veces, ¿cierto? Y que se manifiesta cuando tienen temor a ser el foco de la atención o a comportarse de manera humillante, ¿cierto? Por ejemplo, en situaciones de examen. Se tienen conductas evitativas para disertar, siempre es la persona que no quiere disertar, yo lo hago todo, yo lo escribo, yo lo amonono, pero tú lo presentas, ¿cierto? Que es una manera de compensar la evitación. La ruborización, el miedo a vomitar, la necesidad de orinar o de defecar. En el extremo, una vez un ejecutivo de banco me fue a ver porque tenía una ansiedad social de tal grado que le interfería con su trabajo porque no podía completar una entrevista con un cliente en el banco, en el escritorio. Y se le manifestaba fundamentalmente con el deseo imperioso de orinar, con poliaquiuria. Y en una entrevista de banco, ¿cuánto se demorará uno con el ejecutivo? 15 minutos, qué sé yo. Él se paraba 3 veces al baño, por ejemplo. Entonces ya empezó a ser esto una cuestión muy disruptiva. El malestar emocional es muy significativo y sobre todo que los síntomas se presentan en la situación y también al pensar en la situación, o sea, hay síntomas de anticipación muy evidentes. Ir a Monte Carlo con fobia social sería un gasto inútil. El otro trastorno, ¿cierto?, que quería que precisáramos hoy día son el trastorno de angustia o de pánico. El trastorno de angustia no es una condición o estado, son crisis agudas, inesperadas, intensas, circunscritas, con o sin agorafobia. Al principio se relacionaban siempre con la agorafobia, pero hoy en día es alguien que puede estar en alguna situación, ahora, ¿cierto? Y alguien empezar a sentir que le falta el aire, sentirse agobiado, que se va a desmayar, que no puede respirar, con palpitaciones, que le va a venir un desmayo, se puede morir en este momento. Eso es una crisis de pánico. El pánico está asociado con la idea de morirse o de enfermedad grave. No es ando nervioso, qué sé yo, no, tú tienes pánico, le dicen hoy día los médicos y ya se va la receta de benzodiazepina por la cabeza.
Estoy hablando de mis colegas en general, digamos, no estoy diciendo lo que van a hacer ustedes, es lo que nosotros observamos. Para esto, ¿qué? Ahora se quedó mudo, ahí sí, ahora sí, ya. Se requiere que haya 4 ataques en un mes o un solo ataque, pero que es seguido de un miedo tremendo a volver a tener otra crisis. Entonces esto lleva a que el paciente se anticipe y tenga conductas evitativas. No hay factores orgánicos desencadenantes. A veces hemos observado en personas jóvenes, porque esto generalmente es de personas jóvenes, pero jóvenes varones que han tenido una ingesta de alcohol de fin de semana asociada a tabaco o a veces también marihuana, y que el paciente tiene después cuando está durmiendo, por ejemplo, despierta con la sensación que provoca el alcohol y la marihuana de taquicardia y se desencadena una crisis de pánico intensa que es secundaria a esos factores orgánicos. En rigor, nosotros no lo catalogamos inmediatamente de crisis de pánico, sino vemos cómo se desencadena, qué pasa con su conducta después, digamos. La agrupación de síntomas en los ataques, ¿cierto?, que tienen que ver con las palpitaciones, con la taquicardia, el ahogo, esos son siempre de la esfera cardiovascular, a veces con la sensación de desrealización, de que no está aquí, pero que sí se va a morir o se va a desmayar. Son inesperadas, ¿cierto? Hay algunas que son situacionales, que eso es lo que decía recién, que se desencadenan por un estímulo o por anticipación al mismo, pero lo que importa es cómo evoluciona eso después. Ahí están enumerados lo mismo que ya hemos dicho, ¿cierto? Los síntomas físicos, el mareo, la inestabilidad, el temor a morirse. La expectación ansiosa, temerosa, finalmente los lleva a tener miedo de morir, ¿sí?, por la tremenda dificultad que significa. El otro trastorno de ansiedad importante es el trastorno obsesivo-compulsivo, en que aparecen pensamientos, imágenes o impulsos propios, repetidos, desagradables, compulsiones recurrentes, que esto causa una alteración marcada en la conducta porque ocupan más de 1 hora diaria y se exige que por lo menos hayan estado presentes 2 semanas. Estos son actos no placenteros y resistirse a esos pensamientos les resulta muy ineficaz a los pacientes. Las obsesiones, ¿cierto?, son pensamientos recurrentes y persistentes que aparecen como intrusivos, inapropiados, no se reducen a preocupación por algún problema. No es estoy obsesivo porque tengo examen de medicina interna 2 mañana y lo único que he hecho estos días es estar estudiando y no sé hacer otra cosa. No se refiere a eso, no se refiere a esa preocupación excesiva por un hecho concreto. La obsesión es un pensamiento intrusivo. Es que cuando yo voy camino a comulgar en la iglesia católica, en la misa de 12 del domingo, empiezo a pensar que ¿qué estoy haciendo yo si total la Virgen fue puta? Si igual se acostó con José, no estaban ni casados, y después dijo que era el Espíritu Santo, a lo mejor Cristo era de otro. ¿Me entiendes? Esas obsesiones son pensamientos disruptivos que me paralizan. Vengo del colegio o de la U con las manos sucias. He tocado tantas cosas que lo más probable es que me contamine. Entonces voy y me lavo las manos. Pero después ocupo la toalla. Pucha, ¿quién habrá ocupado esta toalla? Porque no estaba limpia. A lo mejor entonces toqué algo que estaba contaminado a alguien de otra persona que lo dejó aquí sucio. Voy y me lavo las manos de nuevo. Cierro la llave, pero cerré la llave y ¿quién habrá tocado la llave antes? Entonces puedo lavarme 15 o 20 veces seguidas las manos, digamos, hasta quedarme más o menos tranquilo con la cantidad de veces que me lo he lavado. La persona intenta ignorar esto, suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o neutralizarlos con otras cosas. Y ahí van apareciendo entonces las compulsiones que las vamos a ver enseguida, pese a que la persona se da cuenta que estos pensamientos no vienen de fuera, son producto de su mente. Por eso la gente los tiende a ocultar porque piensa que lo van a catalogar de loco. Los tipos de obsesiones tienen que ver con la contaminación, con la agresión, obsesiones sexuales, somáticas, religiosas, coleccionar, la necesidad de la simetría y la precisión, la duda, ¿cierto? Si hice bien el informe, ¿no?
entonces escribí bien en la ficha clínica, entonces vuelvo para atrás y reviso de nuevo, saco la hoja, la vuelvo a escribir para que quede más ordenadito, y después me voy y vuelvo otra vez a revisar, y entonces son círculos, digamos, en los cuales a la persona le cuesta mucho llegar y tener la tranquilidad respecto de lo que están haciendo. Las compulsiones, entonces, son conductas o actos repetitivos para evitar las consecuencias de la obsesión. Si yo creo que estoy contaminado, me lavo y me lavo y me lavo y me lavo imparablemente. Voy a saltarme. Otros trastornos de ansiedad tienen que ver con la acumulación, la tricotilomanía, que es sacarse el pelo, la escoriación, rascarse, o la dimorfofobia, que es la inconformidad con algunas áreas del propio cuerpo. Bueno, el tratamiento de estos trastornos de ansiedad es lo mismo que ya dijimos antes, ¿cierto? Que tiene que ver con los diagnósticos, los fármacos adecuados, una psicoterapia, que es un tratamiento que sea monitoreado y la duración que tiene que ser definida. Cuando dijimos aquí que partíamos en la génesis de esto desde creencias y mitos, obviamente los medicamentos no nos van a ayudar en eso. La psicoterapia sí. La psicoterapia nos va a ayudar en lo que el sujeto siente, los pensamientos o lo cree, y la farmacoterapia nos va a ayudar en los síntomas y en los sentimientos que el paciente puede ir desarrollando a propósito de eso. Por eso que el tratamiento siempre tiene que ser integral. En la psicoterapia breve o en crisis, ¿cierto? Dijimos rápidamente delante que hay que comunicarse directamente, animar lo que se explique, escuchar activamente. ¿Por qué? Porque en la intervención en crisis lo más importante es que el sujeto pueda hacer una catarsis, ¿cierto? Que es expresar, compartir lo que está viviendo y sintiendo con las emociones que acompañan a esa experiencia. Y nosotros los médicos en eso, ya se nos va a poner a llorar y nos echamos un paso para atrás y bueno señora, entonces esto de cuándo me dijo que era, qué sé yo, y uno se va por las ramas y no da espacio a que el paciente pueda expresar completamente lo que le está ocurriendo, como si el paciente fuera a llorar eternamente. Digamos, yo llevo 30 y tantos años de profesión, nunca he visto a alguien que no haya parado de llorar por sí solo, digamos, independiente de lo que nosotros estemos haciendo. La confrontación, ¿cierto?, que ayudar a que el paciente enfrente la situación real que está viviendo, que se defina esto como una crisis, se le explique al paciente cómo va a evolucionar, ¿cierto?, que nadie se va a quedar eternamente con esto si se trata, y las prescripciones que se hagan en general, vamos a ver algunas, y cosas específicas en las cuales incluye involucrar a la familia como ayuda para que haga soporte y control. La psicoterapia breve, ¿cierto? Siempre tiene que ser focalizada, dirigida a lo que el sujeto está viviendo, con técnicas verbales, ¿cierto? Fundamentalmente. Sirve cuando el padecimiento es reciente, cuando la persona está muy motivada y tiene capacidad de introspección. Si no, los candidatos a psicoterapia y a resolver desde ese punto van a hacer cosas más bien de apoyo, más bien de acompañamiento y explicación solamente. Los fármacos, ¿cierto? Ya dijimos delante que había que elegirlos de manera cuidadosa, pensando en los efectos tóxicos, ¿cierto? Las benzodiazepinas son fármacos que producen mucha sedación, los antidepresivos, especialmente los tricíclicos, que hoy ya no se usan tanto, tienen muchos síntomas anticolinérgicos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden provocar una crisis serotoninérgica si se usan dosis altas muy precozmente. En general, en pánico usamos los inhibidores selectivos y benzodiazepinas. En las fobias sociales la paroxetina, en la ansiedad generalizada está la benzodiazepinas, pero también tiene su espacio la buspirona, los inhibidores selectivos, la duloxetina, la venlafaxina, el propanolol. En los trastornos obsesivo-compulsivos esto es complejo. En general los pacientes no tan graves responden a inhibidores selectivos o a la clomipramina, que es un tricíclico, pero hay ocasiones en las cuales hay que usar neurolépticos, litio, ansiolíticos y muchas oraciones a la Virgen también. Las consultas aquí, cuando son trastornos obsesivos compulsivos, yo lo que recomiendo es que los deriven de entrada, ¿cierto? Pensando en que es un paciente muy complejo, trastorno de ansiedad generalizada que no responden al tratamiento habitual, o crisis de pánico que tampoco responden al tratamiento habitual. Después de unos 2-3 meses también es bueno tener una evaluación, y eso lo recibimos nosotros en interconsulta. La prevención desde la infancia. O sea, todo lo que se trabaja sobre el apego hoy día tiene que ver con que la persona pueda desarrollarse de un modo seguro, sereno, con afecto, con límites, ¿cierto? Una de las cosas complejas de nuestra cultura actual
es que los límites están demasiado permeables y hay como mucha dificultad de aceptar las definiciones de los espacios con poco respeto por los otros. El poder hacer significa el empujar a que la persona se desarrolle y logre lo que de verdad quiere para que alcance una autonomía y un respeto por su identidad. Bueno, eso. ¿Usted, León? Sí, sí. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, por lo que nuevamente les pido por favor que levanten su mano para que un asistente se acerque con un micrófono y que por favor se identifique antes de realizar la pregunta. Por el tiempo van a ser 2 preguntas. Hola, me llamo Javiera y soy desde la Universidad de San Sebastián de Concepción. ¿Hay algún patrón como para saber qué tipo de persona es más susceptible a tener estos trastornos? ¿Un patrón? Sí, algún... Tú dices como la personalidad premórbida, ¿a eso te refieres? Claro. ¿Sí? Mira, por los rasgos que hablamos de ansiedad asociados a algunos tipos de personas, son más susceptibles indudablemente personas que tienen estructura dependiente o personas que tienen rasgos fóbicos importantes, personas que tienen rasgos obsesivos también y sobre todo personas que tienen rasgos de ansiedad muy fuertes. Ciertos niños que han crecido en condiciones difíciles, con mucha ansiedad en el apego, desarrollan, digamos, con más facilidad cuadros de ansiedad. Es por eso que toda la prevención que se hace en esta cosa del apego no es una volada así existencial nomás, digamos, sino que eso de lo que se trata es que las personas puedan tener en realidad un desarrollo personal más integrado, más firme, que les permita desarrollarse de una manera con mayor... no personas, no me entiendan mal, no es que se trate de formar comandos, se trata de formar gente que tiene seguridad básica en la relación con las demás personas. Que hay muchas personas que con un apego ansioso no lo logran desarrollar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los niños que son institucionalizados desde muy pequeños o que no tienen un apego primario con una figura femenina que después le permita desarrollar un apego con la figura paterna, digamos, masculina, quien sea. Digamos. Dentro de eso es todo lo que se discute los fundamentos de la gente que se opone, por ejemplo, a la adopción de parejas del mismo sexo, de recién nacidos y cosas así, digamos. Pero esos son temas que no van a terminar de aclarar acá, digamos. ¿Hay alguien por ahí, Teresa? Allá atrás, sí, dime. Hola, me llamo Florencia Vázquez, soy de la UAT. ¿De dónde, perdón? De acá, del Austral. Ah, de acá. Quería saber si es posible, por medio del placebo, tranquilizar a un paciente con crisis de pánico. ¿Si es posible? ¿Tranquilizar a un paciente con crisis de pánico? Sí. Por medio de placebo. Claro, es posible. Es posible y de hecho los pacientes con crisis de pánico, una de las cosas que, no lo dije acá por la premura del tiempo, pero una de las cosas que ayuda a los pacientes con crisis de pánico es la compañía. Y de hecho, en las primeras etapas, para que puedan salir, andan acompañados de alguien y finalmente también andan acompañados de alguna medida que ellas puedan hacer cuando andan fuera. ¿Ya? Como por ejemplo, tener una benzodiazepina de acción rápida en el bolsillo, aunque no la usen, pero saben que está. ¿Ya? El tranquilizar, el acompañar, el permitir y aceptar, digamos, que la persona no está haciendo algo voluntariamente, ni mucho menos. ¿Cierto? Lo que más agobia a los pacientes con trastornos de ansiedad en general y los de pánico en particular es que la gente le da un palmacito en la espalda y le dice, ya, pues si estás bien, pon de tu parte, como si el tipo estuviera disfrutando el estar en el estado en que se encuentra, digamos. O sea, si pusiera de su parte no estaría ahí, digamos, pero son síntomas que se escapan del control voluntario. Gracias. Ok. Agradecemos nuevamente la presentación del doctor Bertrán en esta sesión.
Le hacemos entrega de un presente y le brindamos un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Oh, hombre, por Dios. Gracias. Ay, qué lindo. Rogamos a todos los congresistas a hacer abandono de la sala durante este Ahí, receso. espérate. Diplomas. No, diplomas. Todos, no puede quedar Todos nadie. juntos. Ahí. Así. Mira la foto.